Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día sábado 27 de abril 2019 y son las 11 de la mañana menos 2 minutos. El día de hoy vamos a hablar de un tema de escatología. Y me da mucha pena porque yo no soy experto en esto. No soy experto en esto. Es un tema muy delicado, un tema muy difícil, un tema muy profundo. Pero yo creo que puedo aportar mi granito de arena para saber las cosas con más claridad, especialmente aquellas cosas que están, de las cuales se tiene alguna duda, de las cuales no se está seguro. Quiero solo aportar un granito de arena con lo que voy a decir, arrojar un poquito de luz a donde hay oscuridad, porque experto no soy, pero yo creo que esto no es cuestión de expertos. Expertos hablando de gente que, digamos, se dedique directamente a estudiar el tema de escatología, después de haber estudiado en un seminario teológico, graduarse con un doctorado de teología, y después una maestría en teología, gente que se ha pasado 20 años estudiando teología, y todavía se pasa mucho tiempo cotejando también de forma privada todo lo que se sabe acerca de escatología, de teología y especialmente el tema de escatología, digamos. Entonces, pero creo que es un error pensar que solo la gente que ha hecho esto tiene algo que decir, y ese es un error, por lo cual nos salimos de lo mismo. Yo no me había enterado de que habían 3 posturas. Yo les voy a contar, yo voy a una iglesia grande de 15,000 miembros, pero los días martes voy a la iglesia donde yo crecí, yo dejé de ir ahí, de la iglesia donde yo crecí, mi hermano mayor sigue viviendo ahí, lo acompaño a él a los cultos de oración los martes, y el pastor de la iglesia ha procurado tratar el tema en los últimos meses, desde que empezó el año, el tema de la escatología. Yo me he enterado de cosas que no sabía, y he escuchado muchas cosas que sí sabía. Les voy a contar, es importante lo que voy a decir porque sí voy a arrojar un poco de luz acerca de esto, porque voy a utilizar la palabra de Dios. Y recordémonos y nunca olvidemos que la palabra de Dios es la fuente. La fuente. La fuente para saber de teología. ¿Qué dice la Biblia acerca de cualquier cosa? Especialmente cualquier cosa con respecto, digamos, de los tiempos finales. ¿Qué dice la Biblia acerca de...? Bueno, los que han visto mis otros videos saben a qué me refiero cuando digo que esta colonia se ha vuelto muy ruidosa. La colonia se ha vuelto extremadamente ruidosa y yo no aguanto vivir aquí. Y mira, pues... ya hasta se me fue lo que le estaba diciendo, pero vamos a entrar al tema. Yo solo quiero arrojar un poco de luz con respecto a la escatología bíblica y del tema de que si el rapto es una teología muy conocida en la iglesia cristiana. Entonces, el rapto se trata de, para los que no lo saben, de que el Señor viene en las nubes por su iglesia. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso quiere decir en un momento, en un pequeño momento, en una fracción de segundos, seremos arrebatados y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. No lo voy a leer porque es una doctrina perfectamente conocida dentro de la iglesia, salvo por la gente que tenga muy poco tiempo en militar en la iglesia cristiana.
puedes conocer este tema, pero se trata de que, digamos, cuando llegue el momento, la iglesia va a ser tomada de la tierra y llevada a los cielos, digamos, fuera de la tierra. Para no entrar en detalles a dónde es llevada, digamos, la iglesia es fuera de la tierra, fuera del planeta, a otro lugar, fuera del planeta, digamos. Dice a recibir al Señor en las nubes. El Señor en las nubes quiere decir en el espacio, fuera del planeta, fuera de la tierra. Entonces, esto puede ser en cualquier parte. No necesariamente a 1000 metros de altura de la tierra, no a 5000 metros, no a 5 kilómetros o 5000 kilómetros, y a 5 kilómetros fuera de, digamos, de la, arriba de la tierra, digamos, de la superficie de la tierra, estamos hablando de casi que está llegando uno fuera digamos, de la atmósfera terrestre. Bueno, no sé cuánta distancia se sale a la atmósfera terrestre, pero no ese es el punto que nos interesa. El hecho es de que la iglesia es tomada y llevada fuera del planeta Tierra. En un abrir y cerrar de ojos, en un momentito. Para recibir al Señor en las nubes, dice recibir al Señor en las nubes. Entonces, ese es el rapto. Entonces, ahora la cuestión es, el asunto en cuestión es, ¿en qué momento entre las profecías bíblicas se da este arrebatamiento de la iglesia? Porque, digamos, otra doctrina muy conocida también es acerca de 7 años de tribulación que van a haber previo a la venida del Señor, al final de los tiempos, a la conclusión de los tiempos. Entonces, la pregunta es, por supuesto, hay diferentes posturas con respecto a que si realmente existe unas 7 años de tribulación. Yo creo que ese tema no es muy discutido. En la iglesia metodista, donde estoy oyendo el culto de oración, como le está diciendo, ahí se está hablando de escatología. La iglesia metodista aquí en la zona 7 de la capital de Guatemala, Colonia Quinta Samayoa, yo me enteré de que la polémica está más que todo. Hay dos polémicas en esto de las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos, los eventos finales de la historia del mundo y de la humanidad. Y la polémica está en que si realmente existe el milenio. Habla de un milenio literal que se va a dar después del tiempo de tribulación, o no existe un milenio. No habla de un milenio, porque la Biblia sí menciona un milenio en Apocalipsis 20, habla del milenio, pero algunos dicen que puede ser que no se trate de algo literal, sino algo simbólico, y que no existe un milenio literalmente. Entonces, la polémica existe entre el milenio, y también donde existe más polémica también es con respecto del arrebatamiento de la iglesia. Si la iglesia se va antes de la tribulación, en medio de la tribulación, o después de la tribulación. Entonces, ahí en ese punto es donde yo quiero arrojar luz, al decir cosas que puedan servir. En primer lugar, quiero contarles de que mi papá pues estudió teología durante 3 años, y él, cuando yo estaba muy pequeño, siempre le gustó hablarnos de eventualmente, en alguna noche fría de diciembre tal vez, cuando un tiempo que no estábamos viendo televisión o no teníamos televisión, yo era muy pequeño, y muchas veces después, y varias veces después, nos habló todo este tema. Mi papá nos contaba del arrebatamiento de la iglesia. Mi papá nos decía, miren, así como estamos ahorita aquí, ahorita alguien podemos desaparecernos, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, podemos desaparecer completamente. Solo nuestra ropa queda ahí nada más. Nuestros cuerpos se desaparecen porque son transformados en una naturaleza celestial. Nuestros cuerpos se desaparecen y en un abrir y cerrar de ojos nos desaparecemos, nuestros cuerpos suben al cielo a recibir al Señor en las nubes, dice, porque el Señor ya viene. Y entonces después mi papá nos contaba de cómo empezaban 7 años de tribulación, todas las cosas catastróficas que iban a haber, cómo era un tiempo de juicio, y que al final de esos 7 años se daba una gran guerra, la guerra de Armagedón, y entonces al final de esa guerra el Señor venía triunfante a tomar posesión, a derrotar a los enemigos de Dios,
y los enemigos de la iglesia y a tomar digamos, posesión de la tierra y reinar sobre ella con autoridad durante 1000 años. 1000 años. No vamos a entrar en detalles con respecto a la resurrección de muertos y todo eso. No vamos a entrar a hablar de eso ahorita. Pero en general, estoy hablando generalidades, para llevarlos al punto donde los quiero llevar. Entonces, mi papá nos contaba todo eso. Un reinado de 1000 años, para que al final de los 1000 años hubiera una sublevación respecto de personas que habían nacido durante ese milenio y que no habían, digamos, conocido al Señor. Y una gran cantidad de gente que se revela, una guerra al final de los 1000 años, y el enemigo es derrotado, Satanás es derrotado, y las personas que lo siguen en ese momento son derrotadas, y el Señor termina con esta rebelión y da por terminado también el milenio, y entonces viene el juicio final, el juicio del trono blanco, juicio final, y que cada ser humano que ha existido sobre la tierra va a ser juzgado según sus obras y según sus decisiones con respecto a la palabra de Dios, o según sus decisiones con respecto al conocimiento intrínseco que cada ser humano tiene con respecto al conocimiento del bien y del mal. Porque hay muchas personas que nunca conocieron de Dios en siglos pasados, en épocas pasadas, y aún ahora, en época de la iglesia, en época de la gracia, después de que Jesucristo murió en la cruz, hay mucha gente que no ha escuchado el mensaje del Evangelio, pero se les va a juzgar conforme a la luz que recibieron y conforme a sus decisiones que tomaron, aún teniendo en sí mismos, intrínsecamente en su naturaleza, el conocimiento de lo bueno y lo malo. Y ese es el juicio final, y que cada ser humano, grande y pequeño, de todas las razas y naciones, serán juzgadas y darán cuenta de sus obras, y algunos serán apartados para vida eterna, y algunos serán apartados para juicio eterno y muerte eterna. Entonces, el punto mío es hablar acerca de si el arrebatamiento de la iglesia es antes. Ahí donde quiero yo arrojar un poco de luz, porque esto no es cuestión de expertos. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Por supuesto que un tema tan profundo, el Espíritu Santo no le va a arrojar luz, porque el Espíritu Santo es el que revela todas las cosas, y cada cristiano, cada hijo de Dios tiene el Espíritu Santo adentro, tiene la unción del Espíritu Santo, cierta cantidad de unción para entender ciertas cosas. Algunos, como yo, hemos desarrollado esa pequeña unción que el Señor nos dio, y la hemos acrecentado por nuestra dedicación al estudio de la palabra. Entonces, yo que he leído la Biblia 64 veces, inevitablemente me doy cuenta de ciertas cosas. E inevitablemente mi subconsciente ha absorbido toda la Biblia, y la palabra de Dios está configurada en mi subconsciente, y puedo yo ver cosas y que otras personas no pueden ver. Y personas que formaron las posturas escatológicas hace 200 años, Estamos aferrados a teologías que tienen 200 años, cuando nosotros en la época actual somos cristianos más sofisticados, cristianos más desarrollados, y vivimos en una época en que el Señor ha abierto su palabra más que antes, porque la palabra de Dios se viene develando y se viene abriendo cada vez más conforme al transcurso de los días, de los años, de los siglos, de las épocas. En la evolución del tiempo, en la evolución de las épocas, en la evolución de la humanidad, en la evolución de las culturas y del pensamiento y del raciocinio humano, conforme a la sofisticación del conocimiento humano y del pensamiento humano, la Biblia se va adaptando y se va abriendo más. Por lo cual nosotros podemos darnos cuenta y entender cosas de la Biblia que en siglos anteriores
no, la gente no lo podía ver, no lo podía entender. Nosotros estamos viviendo en una época en que la Biblia está más abierta, en que el Espíritu Santo devela cosas y muestra cosas que antes no las podía mostrar en épocas pasadas. No debemos aferrarnos a teologías de hace 200 años porque son anacrónicas. Estamos hablando de una doctrina de 200 años que son anacrónicas. El cristiano actual, un simple cristiano como yo, que he tomado su tiempo para leer la Biblia intensivamente, puede entender cosas que otras personas no pueden entender. Entonces, el punto es este. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia tiene que ser, no puede ser de una forma diferente, tiene que ser antes de los 7 años de tribulación, 7 años de tribulación que preceden a la segunda venida del Señor, la segunda venida del Señor que precede al milenio, el milenio que precede al juicio final del trono blanco. Así lo explicaba mi papá, así lo creo yo, pero yo no he ido a la Biblia para verificar todas estas teologías y todas estas doctrinas. Entonces, digamos, para digamos, depurar cada doctrina y cada punto doctrinal acerca de esto que yo creo, porque mi papá me lo enseñó, no tengo manera yo de, digamos, decir que yo he ido a corroborar todo eso en la Biblia. Pero sí sé que existen estas doctrinas. Me refiero a que no conozco los detalles. Pero sí sé que en la Biblia está, como no lo vamos a ver ahorita porque eso lleva mucho tiempo. Lo que dice primera Tesalonicenses, y seremos arrebatados y seremos transformados, no voy a cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, y seremos levantados para encontrar el Señor en las nubes. Estoy parafraseando, pero lo dice claramente. Son doctrinas conocidas, pero el punto es de que yo digo, muchas cosas están bien, pero el punto es de que no me gusta que se diga que el arrebatamiento de la iglesia no puede ser antes de la tribulación, porque no tiene sentido. Ahí es donde quiero aportar luz, incluso con los versículos de la Biblia. Pero digamos, lo importante ahorita no es que yo le dé 2 o 3 versículos de la Biblia, porque digamos, doctrinas tan complicadas, tan complejas, tan profundas como escatología bíblica, los eventos finales del mundo, de la vida, de la humanidad, es algo complicado. Entonces, 3 versículos, 4 versículos no son suficientes. Entonces, digamos, aquí entramos, digamos, entre lo que es el uso de la lógica. Entramos dentro de lo que es necesitamos el uso de la lógica para saber entender ciertas cosas, digamos. Necesitamos tener un conocimiento total de la Biblia, general de la Biblia, amplio de la Biblia, para entender, en primer lugar, el amor de Dios, el pensar de Dios. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios y la forma de pensar de Dios con respecto de su iglesia, la iglesia que es su amada, su novia, su esposa, y nosotros somos sus hijos, los creyentes somos sus hijos. Entonces vamos a entrar a lo que es a usar la lógica con respecto al amor de Dios, el amor hacia sus hijos, el amor hacia su iglesia, su esposa, su amada. ¿Cómo puede Dios, y conociendo toda la Biblia, como le he leído 64 veces, y toda mi vida he sido cristiano, en primer lugar yo conozco el amor de Dios. Yo no me imagino cómo Dios... Esos son los argumentos que estoy usando. El conocimiento que tengo de Dios, el conocimiento que tengo del amor de Dios, mi experiencia con el amor de Dios. Parece que no tuviera relación, pero tiene relación que, digamos, Dios me ha mostrado a mí su amor desde que yo era muy pequeño, desde que era un bebé, hasta el momento que tengo 56 años. Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que yo pueda creer? Me es imposible creer, a mí me es totalmente imposible creer de que Dios me vaya a meter a mí, con todo el amor que me ha mostrado, con todo el amor que le mostró a mis padres, a mis hermanos, a mi familia,
a la gente que he conocido, y yo siempre me he relacionado pues, casi solo con gente cristiana, gente preciosa, gente maravillosa, me he relacionado yo toda la vida. No puedo yo pensar, no puedo yo aceptar que el Señor me vaya a meter a mí a la tribulación, a los 7 años de tribulación. Los 7 años de tribulación está muy claro, todo el Apocalipsis lo narra, el Apocalipsis narra lo que son los 7 años de tribulación. Queda claro que son 7 años de juicios, pero no solo de juicios, digamos, juicios contra una generación adúltera y rebelde. Juicios, sí, contra una generación que rechaza al Señor y la palabra del Señor. Juicios, sí, pero también una última oportunidad para que los corazones puedan ser transformados y que aquellas personas más duras de corazón, al ver los terribles, porque son terribles los eventos finales o los eventos de esos 7 años de tribulación, la gente tenga la oportunidad de convencerse y llegar a la convicción de que Dios es real y que se tienen que humillar ante Él. Entonces es una última oportunidad para que la gente más dura, la gente que ahorita en la época de la gracia, en este momento, lo vamos a predicar y se van a reír de nosotros en nuestra propia cara. Porque han leído a Nietzsche, porque han leído qué sé yo, a estos grandes ateos famosos, filósofos alemanes, porque han leído a Karl Marx, porque han leído a otros digamos, muy famosos ateos, filósofos ateos, alemanes especialmente, y están convencidos de que lo que ellos dicen es verdad, y la Biblia simplemente para ellos es algo para lo cual hay que simplemente se pueden reír nada más. Entonces está volviendo algo muy popular, el ateísmo está volviendo cada vez más popular. Europa, que fue la cuna de la reforma protestante, se vuelve cada vez más atea y simplemente se ríen ya de nosotros los cristianos. Entonces esa es la gente que va a entrar, esa es la gente que merece entrar a la gran tribulación, no nosotros, no la iglesia. ¿Por qué la iglesia qué tiene la iglesia que hacer ahí? Los amados hijos del Señor, ¿qué tienen que hacer ahí? Bueno, digo yo, ustedes dirán, bueno, es que tu argumento es bueno, pero no es válido. Lo que vale es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es precisamente lo que le estoy diciendo. El amor, es que toda la Biblia habla del amor de Dios al hombre. Viene a rescatarlo. O sea, sacrifica a su único hijo en la cruz por el amor que tiene a las personas. Recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón por don del Espíritu Santo, y nos hace salvos y nos hace sus hijos. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de ahí somos hijos de Dios. ¿Cuánto amor puede tenernos Dios siendo sus hijos? Siendo sus hijos nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a guiar para que nosotros podamos crecer en lo espiritual y seamos ovejas desarrolladas, personas que, digamos, crecen en lo espiritual. Todo tiene relación con la Biblia, lo que le estoy diciendo. El amor de Dios es básico en toda la Biblia. Entonces, ¿por qué habría Dios de meter a sus hijos en la gran tribulación? Una época de juicio, una época de retribución, aquellos que han maldecido al nombre del Señor, aquellos que en la época de la gracia los rechazaron, porque, digamos, esa época es para ellos. Tiene sentido para mí y debemos verlo así, usando la lógica. Una vez yo le pregunté al Señor directamente le pregunté, eso fue hace algunos años, habrá sido hace unos 10 años tal vez, o menos, tal vez unos 8 años tal vez. Yo le pregunté al Señor directamente, mira Señor, para interpretar la Biblia correctamente, entender tu palabra correctamente, ¿se puede usar la lógica? Y así le pregunté yo directamente. Y por supuesto una respuesta a una pregunta tan difícil, tan profunda, difícil para mí, profunda para mí, no para él. Yo sabía que eso me iba a costar entenderlo. Entonces pasaron como unos 2 años. Y al final el Señor simplemente un día ya llegué yo a la conclusión. Y el Señor me dejó ver con claridad
Y, digamos, puedo decir con certeza que el Señor me dijo. Uno dice el Señor me dijo, cuando realmente Él se pone una idea directamente en el corazón de uno, en la mente de uno. No es que el Señor le hable a uno, el Señor me dijo. Uno cuando habla a otras personas transmite ideas. El Señor no usa vocabulario, no usa un idioma, no usa, digamos, el lenguaje. Le puede transmitir ideas directamente. Entonces el Señor le habla a uno directamente, sin lenguaje, pero le habla a uno. Le transmite ideas directamente, mensajes directamente. El Señor me dijo, Eduardo, para entender la Biblia, para interpretar la Biblia correctamente, se tiene que usar la lógica. Se debe usar la lógica. El pensamiento lógico, el sentido común, como decimos. Tenemos que usarlo para interpretar correctamente la Biblia. Entonces, es lo que estoy usando yo ahorita, usando la lógica, el sentido común, para darnos cuenta de que la iglesia no va a entrar a la gran tribulación. No va a entrar a la gran tribulación. Tengo duda con respecto de que sí, la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con personas que, siendo creyentes, estén caídas y sus lámparas no tengan aceite. Quiere decir que estén vacías de la presencia de Dios, que están caídas en pecado, están caídas en incredulidad, están caídas en su espiritualidad, pero que en algún momento fueron convertidas, aceptaron al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvas. Yo conozco muchas personas que están completamente caídas. He conocido charamileros, y en Guatemala decimos charamileros, aquellos que viven alcoholizados, viven en la calle, sucios, apestosos. Gente que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón en algún momento. Gente que ha militado en iglesias grandes, han servido, han salido a evangelizar, tuvieron su época de servicio y ahora están en las calles, viviendo en las calles, apestosos, hediondos, echados completamente al vicio, entregados completamente al alcoholismo o algún vicio. Los he conocido. Mi duda es si verdaderamente estas personas se van a ir en el rapto de la iglesia o se van a quedar para ser depurados. Como lo dice, eso no es algo que mi papá me enseñaba. Él no creía eso. Él decía que todos los creyentes iban a ir. Todos que en algún momento habían recibido al Señor Jesucristo en su corazón se iban a ir en el rapto. Y es lo que la iglesia en general cree, porque esta es como lo he aprendido yo en los martes del culto de oración, en la iglesia metodista, que nos ha hecho una exposición bastante clara con respecto a las diferentes posturas que hay con respecto a este tema hasta el día de hoy. Y las tesis, las propuestas teológicas más aceptadas en la iglesia actual. Entonces, mi papá no creía que, hubiera alguna diferencia entre cristiano y cristiano, entre creyente y creyente, pero yo, según miro yo en la parábola y en algunas otras partes, que podríamos pensar de que hay ciertos cristianos, verdaderos convertidos, que no tienen su vestidura limpia. Porque eso es de lo que habla también otra parábola del Señor, que decía que un hombre había entrado a las fiestas de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, cuando el Señor Jesucristo se une a su iglesia, son las bodas del Cordero. Es una boda entre el Señor Jesucristo y la iglesia. Esas son las bodas del Cordero. También mi papá nos hablaba de eso. El Señor Jesucristo, viene a traer a su novia, a su esposa, a la iglesia. Es cuando se da el arrebatamiento, que la iglesia sube a recibir al Señor en las nubes. Pero en la parábola de las 10 vírgenes indica que, y también otra parábola que habla de un hombre que entró a las bodas del Cordero, a las bodas, dice ahí, sin vestiduras blancas. ¿Qué indican las vestiduras blancas? Tener una vida santa. Y la parábola de las 10 vírgenes dice que 5 fueron prudentes y 5 fueron imprudentes. Las prudentes tomaron aceite extra, llenaron sus lámparas de aceite, y las imprudentes no se
no previeron mantenerse llenas de aceite, mantener sus lámparas llenas de aceite. Entonces, las 5 vírgenes prudentes con sus lámparas llenas de aceite se van a las bodas, llegan a tiempo. Las 5 vírgenes imprudentes que no previeron mantener una provisión constante, una provisión sustentable de aceite, fueron a ver dónde encontraban aceite, y en eso se cerraron las puertas de las bodas, y se quedaron fuera. Dice, se quedaron fuera donde será el lloro y el crujir de dientes. Lloro y crujir de dientes, no necesariamente habla del infierno. Habla de lloro y crujir de dientes. ¿Qué es crujir los dientes? Crujir los dientes es estar completamente aterrorizado acerca de algo. Crujir los dientes no está hablando del infierno aquí, está hablando de estar en un estado, no sé si estoy redundando, estar en un estado de absoluto pánico, absoluto miedo, absoluto terror, estar en una situación absolutamente terrorífica, espeluznante. Y esos son los 7 años de tribulación, como lo narra el Apocalipsis con sus 7 copas de ira, 7 sellos, 7, no me recuerdo qué otras, 7 truenos, y no me recuerdo qué otras 7 cosas más, que son puros juicios, son juicios absolutamente espantosos, absolutamente terribles. Yo me pongo a pensar, ¿qué tiene que hacer la iglesia del Señor ahí? O sea, usemos la lógica, usemos el sentido común que se nos ha dado. Si la Biblia expresa el profundo y perfecto amor para el ser humano, para todo ser humano, ¿cuánto más para sus hijos, los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos? Eso es lo que la Biblia nos habla. A lo largo y ancho de la Biblia se nos hace comprender el amor de Dios. Entonces yo digo, usemos la lógica para entender que la iglesia del Señor nada tiene que hacer en la gran tribulación. Eso debería estar claro ya. Yo lo tengo claro porque conozco el amor de Dios. Dios no me va a meter a mí, con la forma que yo sé cómo me ha tratado durante toda mi vida, no me va a meter a mí en la gran tribulación. Es algo terrible, absolutamente terrible. Vamos a leer unos pasajes que nos puedan entender ciertas cosas de lo que estoy diciendo. En primer lugar, Apocalipsis 5:10. Aquí te va a ser todo Apocalipsis, casi, porque digamos es donde está la mayor parte de eventos. El Apocalipsis narra precisamente la espeluznante época de la gran tribulación. Apocalipsis 5:10. Vamos a ver unos puntos que parecen que no tuvieran nada que ver, pero pueden ir llenando ciertos vacíos, ciertas deficiencias en nuestras ideas con respecto de los eventos finales, y con respecto específicamente si la iglesia va a entrar a la época de tribulación o no va a entrar. Apocalipsis 5:10 dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, ese es el linaje que nosotros somos. Esa es la categoría que nosotros tenemos, los hijos de Dios, los creyentes. No hemos rechazado la palabra del Señor, no hemos rechazado el Evangelio del Señor, aunque sí, algunos aspectos del Evangelio sí se rechazan actualmente, pero no con respecto a la salvación. La parte del Evangelio de Jesucristo que habla acerca de salvación, digamos, sí la hemos aceptado, por eso somos salvos. Hay partes del Evangelio que no se aceptan todavía y que no se predican. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estamos preparados y apartados para reinar. Entonces, eso no concuerda con lo que es entrar a la época de tribulación, porque ahí no tenemos nada que reinar. Ahí es una época de retribución, una época de pago, que dice el Señor: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Es una época de pago, una época de retribución, de la gente la recompensa que se merece. Porque aquí el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces, una época de juicio, una época de retribución, una época terrible, absolutamente terrible, que la iglesia nada tiene que hacer ahí. Nosotros somos un linaje escogido de parte del Señor, reyes y sacerdotes. Estamos apartados para gobernar. Aquí no hay nada que gobernar, la gran tribulación. Va. Primer punto. No parece que tenga mucho que ver, pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Porque ¿qué clase de personas somos nosotros? Somos especiales. ¿Qué tenemos que entrar nosotros en una época de juicio? Terribles juicios. Verdaderamente terribles juicios. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, me queda la duda si gente que no tiene sus vestiduras blancas vaya a entrar en el arrebatamiento de la iglesia o se vayan a quedar para ser depurados. Porque buena falta les va a hacer. En las parábolas del Señor, que no las preparé porque más que todo tengo otros versículos que hablan acerca del Apocalipsis, pero son pasajes conocidos de las 10 vírgenes que tenían aceite, 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes imprudentes, se refiere al aceite que tenían en las lámparas. Son parábolas conocidas. El del hombre que entra a las bodas y sin vestiduras blancas es echado fuera de las bodas. Pero el hecho que ha entrado ahí era que significa que era un creyente. Solo que no, yo pienso que podría significar que era un creyente, pero que no estaba con vestiduras blancas. No estaba viviendo en santidad y es echado fuera. Que no estamos hablando de echado fuera con respecto digamos, del infierno, sino que es echado fuera con respecto a las bodas, con respecto al arrebatamiento, con respecto a encontrarse en las nubes, con un cuerpo transformado. Simplemente es echado fuera al lloro y crujir de dientes. Yo pienso que más se refiere precisamente a la época de tribulación, donde es el lloro y crujir de dientes. Porque el infierno es otra cosa. Ahí no es lugar de lloro y crujir de dientes. Ahí es lugar de muerte. Es otra cosa. Entonces, miramos que dice Apocalipsis 9, 4 al 6. Apocalipsis 9, 4 al 6 dice: y se les mandó, eso es a los ángeles, a los ángeles que estaban ejecutando los juicios del Señor. Mejor vamos a leer un poquito más desde el principio del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solamente iban a dañar los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. O sea que habían ciertas personas que iban a tener un sello de Dios en sus frentes. Un sello de Dios en sus frentes. Esas personas no iban a ser dañadas. ¿Por qué hay esta diferencia? El punto es, porque cité este versículo, ¿por qué hay una diferencia? Vamos a terminar de leer yo puse aquí hasta el 6. Sí, hasta el 6 está bien. Entonces, ¿por qué hay una diferencia entre personas que tienen un sello de Dios en sus frentes y no pueden ser dañadas por estas plagas? Y hay personas que sí pueden ser dañadas. ¿Se refiere esto a la iglesia? ¿A la presencia del Señor, a la presencia de la iglesia en la tribulación? No se refiere a la presencia de la iglesia en la tribulación. ¿Quiénes son estas personas entonces? Tampoco son los 144,000 sellados. Estos 144,000 sellados son descendientes de Jacob, son israelitas. No digo judíos porque judíos son solo la tribu de Judá. Aquí estamos hablando de todas las tribus de Israel. Los 144,000 son predicadores, gente que va a ir a predicar todavía en época de tribulación, gente que no ha sido convertida. Entonces, estas personas de las que habla aquí en Apocalipsis 9, 6,
no, Apocalipsis 9:5, 24 al 6. Estoy viendo que es importante leer hasta el 6. Lo voy a volver a leer. ¿Quiénes son estas personas de que habla que tienen un sello en su frente? Son las personas convertidas durante la tribulación. Aquí no hay más cristianos, más creyentes que los que se conviertan dentro de la tribulación, dentro de la época de tribulación. No hay más creyentes que los que se conviertan durante la tribulación. Pues esto del sello de las frentes me deja claro a mí que la iglesia está afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia no necesita ningún sello en la frente. Fíjense pues mi lógica. Es que la lógica se puede usar aquí. Me dijo el Señor, se tiene que usar. Se tiene que usar para poder entender las cosas. Es que no es que, Eduardo, no es que se pueda usar la lógica, es que se tiene que usar. Si no la podemos entender, el mensaje de la palabra. Entonces, necesita la iglesia un sello cuando ya se nos habla que fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso mi papá nos contaba eso también, que cuando somos convertidos, somos sellados en nuestro espíritu. Tenemos un sello en nuestro espíritu. Estas personas no. La iglesia no está aquí porque la iglesia no necesita ningún sello en la frente. Esto no está hablando simbólico. Esto no es simbólico. Puede ser simbólico también con respecto al hecho de que puede haber un sello en la frente que se mire, un sello en la frente que no se mire. Simplemente es algo espiritual. Entonces esta plaga hace acepción de las personas que tienen un sello en la frente. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Esto no creo que sea simbólico, esto es literal. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, las personas que sí tuvieran el sello de Dios en sus frentes, que puede ser un sello literal o simbólico, pero está ahí, en ellos hay un sello, que los diferencia de los demás. Un sello que la iglesia no necesita porque la iglesia ya fue sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso un sello en nosotros cuando fuimos convertidos. La iglesia no necesita este sello. Ese es mi punto. La iglesia no necesita más sellos. Aquí la gente que se convierte tiene que ser sellada nuevamente. Y dice un sello en su frente. Eso es muy diferente al otro sello que nosotros recibimos cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, este es un sello diferente. Como es un sello diferente, nos damos cuenta que la iglesia no puede estar aquí porque la iglesia ya fue sellada antes. La iglesia no necesita este sello. Si la iglesia estuviera presente en la gran tribulación, entonces no sería necesario este sello de la frente porque la iglesia traía un sello antes. Esa es mi lógica. Pues aquí miramos que necesidad de un sello en la frente porque estas son las personas que se van convirtiendo en el transcurso de la gran tribulación. ¿Cómo estas personas se pueden convertir si digamos no, ¿cómo dijera yo? No se les está siendo predicado? Eso no lo tengo yo muy claro. Yo pienso que verdaderamente hay cristianos que se van a quedar en la tribulación, que conocen muy bien el mensaje, pero por no tener vestiduras blancas, hasta pastores dicen por ahí que se pueden quedar. Ni modo, si hay un pastor que está en adulterio, se queda. Vienen estas personas y ni modo, a darse cuenta que se quedaron y se dan cuenta que se desaparecieron sus familiares, su congregación de la iglesia se fueron en la arrepentimiento de la iglesia, despiertan y bueno, me quedé, estaba mal, me quedé. Se dan cuenta perfectamente porque se quedaron. Yo estaba en adulterio, estaba robando dinero de la iglesia, estaba yo, qué sé yo, maté a alguien sin querer y nunca lo confesé, o qué sé yo, cualquier cosa. Gente que agarra un vicio, si no pueden desprender de ellos, no tienen vestiduras blancas, es posible que estas personas sean precisamente las que van a predicar en la época de la tribulación, porque entiendo yo que el Espíritu Santo que ahora está sobre la tierra, entonces Jesucristo subió a las nubes, y cuando después de que digamos resucitó, sube a las nubes, desciende el Espíritu Santo con gran poder, se queda en la tierra, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, sube junto con la iglesia. Entonces no hay Espíritu Santo que digamos dé discernimiento
y que persuada a la gente con respecto de arrepentimiento, de reconocimiento de pecados. No hay Espíritu Santo. Entonces, yo pienso que, y también habla de 144,000 que serán sellados, pero estos son predicadores, son israelitas escogidos para ser testigos de Dios, de la predicación, de la palabra de Dios. Pero yo pienso que el Espíritu, Dios le va a dar la oportunidad a cada persona de rechazar a la bestia, al gobierno mundial, que exige adoración a un ser humano. Y con solo el hecho de que rechacen adorar a un ser humano, y rechacen por el mismo rechazo de no adorar a un ser humano, que es la bestia, el falso profeta, digamos, la bestia, digamos, el anticristo, que va a gobernar la tierra hasta que venga el Señor, y al final de la segunda, al final de los 7 años de tribulación. Entonces, digamos, las personas que rechacen la imposición de un sello, dice en las muñecas o en la frente, para poder comprar, para poder vivir bien, para poder tener beneficios económicos, para poder, digamos, tener todos los beneficios y digamos, beneficios que este anticristo, gobernante de toda la tierra, les va a dar a aquellos que le adoren. O sea, que acepta el sello de la bestia, automáticamente se declara adorador de la bestia, del anticristo. Entonces está rechazando a Dios. Los que lo rechacen a él, porque no se les hace sentido adorar a un ser humano, automáticamente, al rechazarlo a él, por decreto gubernamental, que solo va a haber un gobierno mundial, por decreto del gobierno imperando en aquel momento, van a ser ejecutados, tienen que morir. Van a ponerle la opción de, o aceptas el sello de la bestia, del anticristo, para poder tener todas las prestaciones que quieras tener y poder comprar comida. No se puede comprar comida si no tienes el sello de la bestia en tu frente o en tus muñecas. O lo aceptas, este sello, o te matamos, te morís aquí mismo. Las personas van a ser salvas por ejecución. Y no hay otra forma de que puedan ser salvas sino por ejecución. Y no hay otra forma de que puedan, digamos, morir tampoco, porque la gente aquí no va a morir. En la época de tribulación la gente no va a morir. Muchos van a querer suicidarse y no van a poder. Van a tirarse de un puente muy alto, y van a rebotar horriblemente. Vamos a leer esos pasajes porque aquí lo tengo. Pero vamos a terminar de leer este. Entonces está leyendo el capítulo 4 al 5. Y se les mandó, esta es una plaga de langostas venenosas, una cosa así, que se va a levantar por todo el mundo, y se les prohíbe tocar a aquellos que han recibido el sello de Dios en sus frentes. Que no es la iglesia, porque la iglesia ya tenía un sello antes en su corazón. Eso deja claro que la iglesia no está aquí, porque es necesario un sello en las frentes. Entonces, sello en las frentes para los que se van convirtiendo durante la tribulación. Entonces dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Imagínense. Los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Fíjense pues el siguiente versículo. Es una cosa tremenda. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Los hombres buscarán la muerte. Creo que a mí me pega un tiro en la cabeza y me atraviesa la bala del cerebro, pero sigo vivo. Meto otro tiro en la boca y sigo vivo. Me pongo enfrente de un gran tren que viene, me apuesto en las vías de un tren para que el tren me pase encima y no me muero. Me quedo todo destartalado ahí, pero no me muero. Es lo que dice aquí. Y eso me lo decía mi papá también.
Entonces, ¿y por qué yo, yo les digo, me menciono a mi papá? Porque, digamos, él explicó todo eso cuando yo era pequeño, él lo dijo muchas veces. Por supuesto, él se basaba en sus estudios que él había obtenido, por los cuales había pasado en el seminario teológico, un instituto bíblico, y todo lo que él había, toda la información que él había recopilado con respecto de, digamos, esta teología, esta doctrina. Bueno, entonces, yo le cito a mi papá, pero porque él me lo dijo a mí, pero digamos no es algo que se ha inventado, es algo que ya es algo muy conocido. Pero fíjense, pues mi papá me contaba cómo la Biblia decía, porque mi papá hacía alusión a la Biblia, no a su teología, cómo la Biblia decía que en aquel tiempo, en el época de tribulación, la gente no puede morir. La gente tiene que estar viva para experimentar todos los juicios. Imagínense. ¿Qué tiene la iglesia que ver con todo esto? Nada. Aquí la iglesia no tiene ningún papel, la iglesia aquí ya no está, no puede estar aquí. Es la novia, la esposa, sino a quién vino a recoger al Señor en las nubes. ¿A quién? ¿A quién? Digamos, si el arrebatamiento fuera, ¿para qué va a ser a mediados de la tribulación? ¿Por qué hacer pasar a la iglesia, digamos, en la mitad de tribulación? ¿Por qué hacer pasar a la iglesia en la mitad de tribulación? Mucho menos hacerla pasar por toda la tribulación. Porque el arrebatamiento tendría que ser a media tribulación, a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio. Si habla la Biblia acerca de que los primeros 3 años de la tribulación van a ser una cosa, y los segundos 3 años y medio de la tribulación, de los 3 años de tribulación, van a ser una cosa mucho peor todavía. Pero eso sí lo dice la Biblia. Hay una división entre los primeros 3 años de tribulación y los segundos 3 años de la tribulación, pero la iglesia aquí no tiene ningún papel. Y como lo podemos ver aquí, también sea el hecho de que, digamos, la gente no puede morir. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjense pues. ¿Por qué? Porque la gente tiene que estar viva tiene la obligación de estar vivos para recibir todos estos juicios. Porque ni modo algo. ¿Por qué la gente está tratando de morir? ¿Por qué la gente está buscando la muerte? Porque la cosa es tan terrible. Miren, dense cuenta cómo la iglesia no puede estar aquí en los 7 años de tribulación. Dense cuenta. Usemos la lógica, el entendimiento que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Por qué la iglesia no puede estar aquí en la tierra, en los 7 años de tribulación? La cosa es demasiado terrible. Dios no quiere eso para sus hijos. ¿Por qué habría de querer eso para sus hijos? Dios está siendo tan tierno, tan precioso, tan maravilloso. Es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que yo conozco. Lo conozco por experiencia propia. Lo conozco porque he leído la Biblia. Dios no nos va a hacer pasar por la gran tribulación a la iglesia. Me queda la duda si yo empiezo a pecar, empiezo a vivir una mala vida. Me queda la duda si yo me quedo para la tribulación. Yo pienso que sí me quedo para la tribulación. Por eso nos manda la Biblia a velar, estar atentos. Que si digamos, el hombre sabe a qué hora va a venir el ladrón a robar su casa, estaría atento, digamos, a la hora que él va a venir. Pero como no sabemos cuándo va a venir el ladrón a robarnos nuestra casa, tenemos que estar atentos siempre. Esa analogía no las hace con respecto de estar con los vestidos blancos, porque en cualquier momento, no sabemos en qué momento el Señor viene por nosotros, que en cualquier momento que el Señor venga, el momento puede ser cualquiera, puede ser este mismo momento, puede ser que el Señor venga por su iglesia. Bueno, no sabemos cuándo el Señor vaya a venir por su iglesia, por eso tenemos que estar con los vestidos blancos. Ahora, si la iglesia va a pasar tribulación, entonces sí vamos a saber cuándo el Señor va a venir. Estamos en la tribulación, y la tribulación es la mitad digamos, el arrebatamiento es la mitad de tribulación. Yo voy a estar atento a la mitad de tribulación y no voy a estar atento antes. Porque ¿para qué? Si la tribulación, digamos, el arrebatamiento es al final de la tribulación, yo me voy a dar perfectamente cuando la tribulación empieza, porque es una cosa terrible, y voy a estar atento al final de la tribulación, porque ya sé que al final de la tribulación viene el arrebatamiento. Es entonces cuando voy a estar atento. No.
No sabemos del día ni la hora. Pero cuando venga la tribulación, sí sabremos cuando estamos en la tribulación. Por lógica, el arrebatamiento tiene que ser antes de la tribulación porque no sabemos cuándo sea. Cuando entremos a tribulación, ya sabremos cuándo ya sabremos que estamos en tribulación. Entonces sabremos cuándo el Señor viene, si realmente viene durante la tribulación o al final de la tribulación. No. No sabemos cuándo el Señor venga por nosotros. Por eso nos dice estar atentos. Velad, mantened vuestras vestiduras blancas para que podamos ser participantes de las bodas del Cordero. Eso es lo que la Biblia dice. La iglesia no tiene nada que ver en la tribulación. Entonces, la cosa es tan terrible en la tribulación que la gente se quiere morir, está tratando de suicidar y no puede porque están obligados a experimentar, estar vivos durante este juicio. Punto. Porque dice aquí, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjese pues. La cosa es tan terrible que la gente va a tratar a como puedan escapar de la tribulación, van a tratar de suicidarse, pero el Señor no se lo va a permitir. No está permitido morir en la tribulación. Salvo por ejecución, y por ejecución se salva en la tribulación. Por rechazar el sello de la bestia. Así que si usted se queda para la tribulación, yo le aconsejo que por favor, su última oportunidad será rechazar el sello de la bestia para ser salvo. Y dejarse quitar la cabecita. Es un corte de cabello demasiado extremo que llega hasta el cuello para poder ser salvo. Usted tiene que ser ejecutado para ser salvo, porque tampoco hay otra forma de morir. No hay otra manera de morir. Aquí no hay muerte ya. Solo la muerte que sea permitida por el Señor por rechazar al anticristo, a la bestia, el sello de la bestia. Lo que están rechazando en realidad es la adoración a un ser humano. Adorar a la bestia es adorar al mismo diablo, al mismo Satanás. Pues eso es tan malo. Entonces, vamos a leer 3 versículos más así rápidamente porque va a cumplir la hora. Entre Apocalipsis 9:20. Aquí mismo en Apocalipsis 9 dice, no sé por qué, ya no sé por qué puse el versículo ahí, pero vamos a ver. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, los otros hombres, mucha gente fueron muertas por las plagas. Otras plagas, porque en la plaga que acabamos de leer, no se les permitía dar muerte a las personas, solo la intención era atormentarlas, imagínense pues. Atormentarlas era la intención, pero hay otras plagas donde sí se les da muerte a las personas. Y los otros hombres, este es el versículo 20 del capítulo 9, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, cité este pasaje para que nos demos cuenta qué clase de personas son las que el Señor quiere en la gran tribulación. Son estas personas que ni aun viendo las plagas, ni aun viendo la mano de Dios obrando poderosamente en juicio, ni aún así se arrepintieron. Fíjense qué clase de personas son. ¿Qué tiene la iglesia que hacer ahí? Pero sin embargo, estos 7 años de tribulación es una época, una última oportunidad también para que este tipo de gente se arrepienta. Y hay gente que sí se va a arrepentir en esta época, no ahora en la gracia, porque hay gente muy dura. En la época de tribulación es su última oportunidad para ser salvos, como lo vamos a ver en uno de los pasajes siguientes. Apocalipsis 11:13. Apocalipsis 11:13 dice esto: en aquella hora, vamos a unos versículos antes. Un versículo antes. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Se refiere a 2 testigos
que se supone que son Moisés y Elías, que fueron muertos por la gente que odia la palabra del Señor, los siervos de la bestia, fueron muertos, pero después son resucitados. Ellos estaban predicando la palabra del Señor en Jerusalén, fueron muertos por los enemigos de Dios. El Señor resucita y suben al cielo. Y dice, y a eso se refiere este versículo, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, a los dos testigos, a Moisés y a Elías. Estaban predicando la palabra del Señor en Jerusalén, en esta época de tribulación. Los matan, el Señor los resucita, les dice, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Sus enemigos, fíjense pues, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Un gran acontecimiento. En aquel momento que estos dos testigos suben al cielo, se agrega un terremoto. En aquella hora hubo un gran terremoto. En aquella hora, un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Un gran acontecimiento. La 10ª parte de la ciudad se viene completamente al suelo. Y por el terremoto, fíjense, murieron el número de 7,000 hombres. No fue una gran cantidad de hombres, fueron pocos. Y los demás, la mayoría de personas, porque solo murieron 7,000 hombres, fueron pocos. Los demás, la más grande cantidad de personas, y los demás se aterrorizaron. Se aterrorizaron tanto al ver esta gran obra del Señor, ver la mano del Señor actuando en juicio, y dieron gloria al Dios del cielo. Y dieron gloria al Dios del cielo. Está hablando que los enemigos de Jehová vieron este acontecimiento, después se aterrorizan tanto que este terror, ver la mano del Señor obrando grandemente en juicio, hace que le den gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Habla de los 7 ay. ¿Qué es un ay? Ay es cuando uno tiene mucho dolor, un profundo dolor. Ay, ay, me duele. Esos son los 7 ay, que son los 7 juicios del Señor. Aquí estamos viendo lo que es un ay. Y en este ay, en este juicio, hay gente que se arrepiente y da gloria a Dios. Fíjense qué precioso, qué hermoso. Entonces aquí entendemos el propósito de la gran tribulación. Aquí se está trabajando, dándole la última oportunidad, trabajándole una última oportunidad a la gente más dura. ¿Qué tiene la iglesia que hacer ahí? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Tengo un último versículo. Si usamos la lógica, el sentido común, nos vamos a dar cuenta que la iglesia no tiene nada que ver aquí en la gran tribulación. La iglesia es arrebatada. Viene el rapto de la iglesia, en cualquier momento puede ser eso. Durante la época, estamos en la época de la gracia, en cualquier momento puede ser eso, termina la época de la gracia y empieza los 7 años de tribulación. Entonces, la iglesia es arrebatada y es ahí cuando se da el inicio de la tribulación. Porque la iglesia es quitada, los hijos de Dios son quitados, los creyentes son quitados, de tal manera que somos desaparecidos. ¿Qué pasa con la gente que está pilotando un avión? La gente que está pilotando, manejando un camión de 25 toneladas. Gente que está en puestos claves para mantener el orden y el control, digamos, del orden del vivir humano, el orden en las ciudades, los que, digamos, controlan la energía eléctrica, los que controlan el agua potable, los medios de comunicación. Mucha gente que está en control de eso por sus trabajos, por su labor, va a desaparecer. Entonces va a haber una gran tribulación. Precisamente ahí empieza la gran tribulación. Con el rapto de la iglesia es que empieza la gran tribulación. ¿No tiene eso sentido? Por supuesto que sí. Porque los cristianos están en todos ámbitos. Habrán presidentes que se van a desaparecer. Habrán primeros ministros que se van a desaparecer. Habrá gente de mucha importancia que se va a desaparecer. ¿Y dónde empieza la gran tribulación precisamente? Eso queda bastante claro. No debería haber duda acerca de esto. Tengo un último versículo que francamente ya no me recuerdo a qué se refiere, pero lo vamos a leer para no dejarlo ahí. Porque con lo que yo he dicho ya queda bastante claro que la iglesia no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer en la gran tribulación. No puede ser. Porque la iglesia está gozándose de las bodas del Cordero.
Los que no entraron a las bodas del Cordero están, digamos, en el lloro, en el crujir de dientes. ¿Quiénes están en el lloro, en el crujir de dientes? Los que están pasando por la gran tribulación. A eso se refieren las parábolas, creo yo. Del hombre que entra sin vestiduras blancas a las bodas del Cordero. Es echado fuera al lloro, el crujir de dientes. Entonces, ¿quiénes son los que están en la boda entonces? Los que están en la boda son aquellos creyentes que con vestiduras blancas estaban cuando el Señor vino en el rapto. ¿A dónde van? A retirarse en las nubes, a las bodas del Cordero, que se da dentro de una gran ciudad. Se dan las explicaciones de esta ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Es como un gran, no puedo decir que sea un gran edificio, porque esto es una cosa tremenda, es del tamaño, un edificio del tamaño de un edificio del tamaño de una gran ciudad, un edificio del tamaño de la ciudad de Nueva York, digamos. Eso es lo que la Nueva Jerusalén es. La Nueva Jerusalén viene descendiendo de las nubes. ¿Qué función tiene? La función de la Nueva Jerusalén, de la ciudad de la Nueva Jerusalén, es una especie como de edificio gigantesco que viene descendiendo en las nubes, que vendrá descendiendo en las nubes previo a la tribulación. Es donde la iglesia va a ir a dar, donde la iglesia va a entrar. La iglesia que es arrebatada en la tierra, sube y el Señor Jesucristo viene en esa ciudad, dentro de esa ciudad, viene y ahí nos reunimos con Él. Aunque usted cree que la boda del Cordero iba a ser así en las nubes, así en el puro aire. No. Si por una boda se contrata un gran salón, esos salones preciosos de los hoteles. Y yo quiero que mi boda sea en aquel salón, en aquel hotel precioso. Un gran salón bien iluminado, bien cómodo. Así va a ser las bodas del Cordero. La unión de la iglesia con el Señor Jesucristo. No en plena tribulación. ¿Y qué boda se puede dar ahí? Ahí es el lloro y el crujir de dientes. La iglesia está gozándose en las bodas del Cordero dentro de un edificio que se llama la Nueva Jerusalén. Que no se puede decir que es un edificio porque es una gran ciudad. Bueno, Jerusalén es una ciudad. La Nueva Jerusalén es una ciudad, pero que digamos está cerrada. Está cerrada por muros. Es como una gran nave, digamos, ¿cómo le dijera yo? Es una ciudad pero cerrada con muros. No cualquiera puede entrar ahí. Entonces, pues Señor Jesucristo, a la final de la gran tribulación, el Señor desciende dentro de la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén llega al punto, viene desde el cielo para la tierra poco a poco. Al final de la tribulación se asienta sobre la tierra y desde allá adentro el Señor gobierna el milenio. Los que fuimos convertidos reinamos con Él adentro de la Nueva Jerusalén. Estamos con cuerpos glorificados, pero estamos adentro de la Nueva Jerusalén. Una ciudad rodeada por muros donde nadie más puede entrar. Afuera están todos los que se quedaron, sobrevivieron de la gran tribulación, porque mucha gente va a sobrevivir de la gran tribulación, por muy malos y desventurados que han sido. Lograron sobrevivir, y eso la Biblia lo dice. Mucha gente va a lograr sobrevivir a pesar de todas las pruebas. Les fue terrible, sufrieron horriblemente, pero esta gente es dura. De hecho, y como dice que la muerte huirá de ellos, pues lógicamente un montón de gente va a sobrevivir. La muerte huirá de ellos, mucha gente va a sobrevivir. Entonces ellos son los que al transcurso de 1000 años, este pequeño grupo de personas se va a reproducir, y al final de los 1000 años hay una nueva sublevación. Y cuando el Señor pone fin a los 1000 años, termina con esta sublevación, pone fin a los 1000 años, y viene el juicio final. Ahí sí ya no queda vivo ninguna persona que no recibió al Señor. Aquí se termina la vida. Entonces todos en espíritu o en cuerpo, como sea, vamos a experimentar lo que es el juicio final, el juicio del gran trono blanco, donde cada ser humano que ha vivido sobre la faz de la tierra desde Adán hasta en adelante va a entrar a juicio. Unos van a condenación eterna, otros a juicio eterno. Eso es todo. Estábamos por leer el último versículo, Apocalipsis 14:13 dice: Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. De aquí en adelante, está hablando de la tribulación. De aquí en adelante,
bienaventurados los que mueren en el Señor. Son los que van a ser salvos. Ese versículo se me había quedado ahí pendiente. Aquí lo que está diciendo es que los que van a, de aquí en adelante, está hablando de la tribulación, de aquí en adelante dice, porque era 14:13. Entonces, de aquí en adelante escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque son los que van a ser salvos, los que mueren durante la tribulación. De aquí en adelante la tribulación, aquí está hablando de la tribulación, de aquí en adelante, bienaventurados que mueran en el Señor. O sea que para ser salvos tienen que morir. Y así me lo contaba mi papá también. Bueno, entonces esto es mi pequeño aporte para... Y no me imaginé que iba a terminar hablando de escatología. Yo le tengo miedo a hablar temas que realmente, con los cuales no estoy muy empapado. En cierta forma este tema sí estoy empapado porque mi papá me hablaba de esto desde muy pequeño. He leído la Biblia 64 veces, he pasado mi vista por todas las escrituras y quiera que no, el subconsciente va absorbiendo muchas ideas al momento que uno va leyendo, aunque no se tenga mucho tiempo en esas ideas, el subconsciente las va absorbiendo y uno va usando el pensamiento lógico, las ideas se van formando y los conceptos van tomando su lugar apropiado y las doctrinas van tomando su lugar conforme a, digamos, las doctrinas se van formando de forma apropiada, correcta, cuando uno va desarrollando las ideas correctas. Y eso lleva mucho tiempo. Yo prácticamente he vivido toda mi vida desarrollando esas ideas que las acabo de compartir. Les compartí los versículos correctos, pero hay muchos versículos más que apoyan lo que yo les acabo de decir. Entonces, yo sé que no soy un experto y mucha gente por yo no ser un experto va a despreciar lo que estoy diciendo, lo van a menospreciar. Este que está hablando, ese no sabe. Bueno, tenemos el mismo espíritu. El Espíritu del Cielo está dentro de nosotros. Cualquiera puede entender la palabra de Dios si le dedica el tiempo suficiente. Cualquiera. No estamos a expensas de expertos. Cualquiera puede entender la palabra del Señor. Espero que esto les sirva a alguien y que Dios los bendiga. Muchas gracias.